Distinguidos colegas, es sumamente grato poder participar en este evento denominado Curso Online Acefarma Medicina General. Me toca desarrollar parte de lo que se denomina el módulo 1. Mi trabajo va a estar relacionado a la función del médico ginecólogo en el manejo de las infecciones del tracto urinario. Es bueno recordar que un ginecólogo es el profesional encargado de velar por la salud de la mujer en todas sus etapas de vida. Un recuerdo de las etapas de la vida femenina nos permite lo siguiente: la dama va a pasar por la niñez, por la adolescencia, la etapa reproductiva, la perimenopausia, posmenopausia y finalmente la senectud. Algunos hitos en la vida femenina los mencionamos aquí: la menarquia, que usualmente se da a los 10 años, la menopausia, usualmente a los 50 años, y en estos momentos la expectativa de vida es alrededor de los 80 años. En esta diapositiva se puede ver perfectamente lo que sucedía hace 2 siglos. En el siglo XIX, las damas no llegaban siquiera a los 50 años de edad, de tal manera que no llegaban a entrar a la menopausia. Ha pasado el tiempo, se ingresó al siglo XX y actualmente en el siglo XXI, y vemos que la expectativa de vida de la mujer es llegar a los 80 años. Un término acuñado en los últimos años es el que menciona hablar de la mujer de mediana edad. Es hablar de aquella que alcanza la mitad de la edad considerada como expectativa de vida. Por lo tanto, hablamos de una mujer de mediana edad a partir de los 40 años. Desde el punto de vista didáctico, podemos considerar que hay 3 fases en lo que se denomina el climaterio. La primera fase, que va desde los 35 a los 45 años. La segunda, denominada de la perimenopausia, que incluye a la menopausia y va desde los 45 a 55 años. Y la tercera, que va desde los 55 hasta los 65. Esto nos da pie a poder decir que la mujer transcurre 3 décadas de su vida sin la protección de los estrógenos ováricos. Centrémonos en las llamadas infecciones del tracto urinario, y para el efecto sabemos que se puede representar y resumir esto como ITU. Este término se dirige a aquel proceso infeccioso que compromete las vías urinarias. Es una patología frecuente en servicios de hospitalización y ambulatorios. Importante para la prevención y seguimiento es determinar los grupos de riesgo y la causalidad. Las infecciones del tracto urinario son aquellas infecciones bacterianas femeninas más comunes. El 50% de mujeres adultas presentarán un episodio en algún momento de su vida. Si nos referimos a la frecuencia de estas infecciones, son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. ¿Y cuál es la razón? En las mujeres, la uretra tiene una menor longitud y también hay una contaminación permanente del meato uretral con microorganismos de vagina y de recto. Hablando de la epidemiología de estas infecciones, hay 2 aspectos importantes. En primer lugar, las relaciones sexuales. Estas facilitan el ingreso de microorganismos desde la uretra proximal debido a expresión mecánica retrógrada. Y otro factor importante son los malos hábitos de micción que se da en nuestras damas, la costumbre de retener la orina.
Es bueno en el terreno de la prevención algunas sugerencias. Durante la infancia es importante educar a los padres para que enseñen a los infantes que la higiene luego de la evacuación de vejiga e intestino debe ser dirigida hacia atrás y nunca hacia la parte anterior del cuerpo. Y en cuanto a educación sexual, importante es insistir en que antes y después del coito debe haber una evacuación vesical. En lo que significa la prevalencia de estas infecciones, hay dos picos. El primero entre los 14 y 24 años, relacionado con la actividad sexual, y el segundo luego de los 65 años, cuando la mujer llega a la senectud. El tema es relevante. No es suficiente la identificación diagnóstica y el tratamiento oportuno. Es importante poner atención ante condiciones que requieran un cuidado especial. Recordemos también que la medicina va evolucionando. Hay conceptos actuales en relación a la orina. Contrariamente a lo que se consideraba hasta hace un buen tiempo, la orina en condiciones normales no es estéril. Tiene su propia microbiota, que abarca comensales, mutualistas y patógenos. Los lactobacilos y los estreptococos son bacterias ácido-lácticas con la finalidad de otorgar protección. Cuando se hace uso de antibióticos de amplio espectro, esto puede afectar la microbiota. Es bueno también realizar una clasificación de las infecciones del tracto urinario. Pueden ser bajas y altas. Si hablamos de las bajas, estamos hablando de la cistitis, con su sintomatología de disuria, poliaquiuria, urgencia y dolor suprapúbico. Si hablamos de las altas, estamos hablando de pielonefritis, en la cual ya hay presencia de fiebre, dolor en la fosa renal y puño-percusión lumbar positiva. Pueden ser, por supuesto, no complicadas y complicadas. Hablar de una pielonefritis no complicada es referirse a una infección renal que está limitada a mujeres no embarazadas, premenopáusicas, sin anomalías urológicas relevantes o con comorbilidades conocidas. El tratamiento implica regímenes que oscilan entre 7 y 10 días de duración. En cuanto a la etiología de estas infecciones, el microorganismo más frecuentemente comprometido es la Escherichia coli. Hay presencia de otros, como el Proteus mirabilis, Klebsiella, Enterococcus fecalis y hasta Pseudomonas. Usualmente las infecciones del tracto urinario son de patógeno único, monobacterianas. Algunos conceptos es bueno que los rescatemos. Por ejemplo, recidiva significa presencia de un episodio con el microorganismo mismo que ha causado el episodio el cual estamos tratando y que se da en las 2 semanas posteriores y representa una falla de terapia. Reinfección significa un nuevo episodio pero con un microorganismo nuevo y en las 4 semanas posteriores al tratamiento que hemos llevado a cabo. Recurrencia significa presentación de 3 episodios en el lapso de un año o 2 episodios en los últimos 6 meses. El tipo de terapia que instalamos es necesario calificarla. Puede ser empírica, en la cual no se espera el resultado del urocultivo, y una terapia observada, en la cual ya actuamos utilizando el resultado del urocultivo. ¿Cuándo hablamos de una bacteriuria asintomática?
cuando se encuentra presencia de 100.000 o más unidades formadoras de colonia por mililitro de orina de chorro medio en 2 determinaciones sucesivas, en ausencia de signos o síntomas de infección del tracto urinario. Es considerada una colonización y no significa infección. Sin embargo, el manejo es importante tenerlo en consideración. Hay consenso mundial que el tratamiento antibiótico para una bacteriuria asintomática solamente debe darse en 2 circunstancias: durante el embarazo y antes de procedimientos urológicos invasivos. En relación al tratamiento de estas infecciones, la antibiótico-terapia debe ser utilizada con razonabilidad para evitar la resistencia bacteriana que se ha constituido en un conflicto actual muy grande. Ha dado origen a términos como BLE y SARM. BLE significa, recordemos, enterobacterias beta-lactamasas de espectro extendido, y SARM significa Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Un lugar especial merecen las fluorquinolonas, antimicrobianos de amplio espectro con actividad bactericida potente, sobre todo a nivel de gérmenes gram negativos, que alcanza altas concentraciones en orina y ha tenido un uso extenso en las infecciones del tracto urinario, pero ha tenido impacto ecológico y esto las relaciona con resistencia bacteriana. Por este motivo, en estos momentos las fluorquinolonas tienen relevancia estratégica para casos de infecciones severas. No están recomendadas como fármacos de primera línea, por ejemplo, en casos de cistitis. Esto es obtenido de la propia Organización Mundial de la Salud. En relación a la patogénesis, sabemos que se da la interacción entre el uropatógeno y el huésped y hay factores muy importantes a tener en consideración: la virulencia de la bacteria, el tamaño del inóculo y hasta la deficiencia de mecanismos de defensa del huésped. Las rutas de infección pueden ser ascendente, hematógena y linfática. La mayoría de bacterias ingresa por la uretra hacia la vejiga a partir del reservorio intestinal, es decir, se utiliza la vía ascendente. Las otras vías, la hematógena y la linfática, son muy rara vez tenidas en consideración. El ingreso de estas infecciones se da a menudo y se restringe a la vejiga. Un buen porcentaje puede extenderse al tracto superior y hay que recordar que hay procesos que pueden favorecer este proceso infeccioso, como por ejemplo un embarazo. En el embarazo hay interferencia con la función peristáltica ureteral normal y esto permite el ingreso con suma facilidad de las bacterias. En el lado de implicaciones financieras, estas infecciones implican visitas al médico, prescripciones de antibióticos, gastos de hospitalización y días de incapacidad y morbilidad. Vamos a darle bastante importancia a 2 circunstancias especiales en la vida de la mujer. Durante la vida reproductiva, centrándonos en el embarazo, y durante la posmenopausia, cuando aparece el síndrome génito-urinario. Entremos a lo que significa una infección del tracto urinario durante el embarazo. Estas infecciones son consideradas como la primera causa de enfermedad médica no obstétrica. Se va a dar compromiso materno, fetal y neonatal, y esto se puede apreciar en las tasas de partos prematuros, neonatos pequeños para la edad gestacional, sepsis neonatal y hasta muerte perinatal.
Para que una infección del tracto urinario progrese durante el embarazo, hay factores que lo van a favorecer. Uno de ellos, el conocido hidrouréter gestacional, que viene a ser efecto de la acción de la progesterona, y la compresión ureteral que va a ser dada por el útero. Otro factor, la hipertrofia renal gestacional. Sabemos que los riñones suelen crecer entre 1 y 1,5 centímetros durante el embarazo. Y un tercer factor, la alteración vesical producida por la gestación. Se aumenta al doble la capacidad de llenado debido a la hipotonía de la progesterona y en ocasiones al vaciamiento incompleto de la vejiga por descenso de la cabeza fetal. Cuando uno controla el embarazo, es fundamental recordar que en el primer control prenatal debemos solicitar un urocultivo y antibiograma. En el supuesto caso que se encuentre bacteriuria asintomática, debemos instalar tratamiento, porque esto va a reducir el riesgo de una infección sintomática a posteriori. Una ventaja que debemos considerar es que la mayoría de antibióticos son excretados por filtración glomerular. Algunas pautas de tratamiento que debemos tener en consideración: usualmente el tiempo de exposición a los antibióticos es de 7 días. ¿Cuáles son las opciones a las cuales acudir? Podemos manejar los casos en base a beta-lactámicos, es decir, amoxicilina, cefalosporinas. Otra opción, la nitrofurantoína, y una tercera opción constituye la presencia de la fosfomicina trometamol, recomendada, ya aceptada también por la Organización Mundial de la Salud, que se suele utilizar a monodosis y hasta en pauta corta. Monodosis, una sola dosis de 3 gramos, y a pauta corta, que se utiliza dosis de 3 gramos y 3 días después una segunda dosis. Si consideramos a las infecciones del tracto urinario durante la posmenopausia, es bueno refrescar que el aparato genitourinario implica tracto genital y tracto urinario, ambos relacionados estrechamente por embriología y anatomía y dependientes de estrógenos. En la etapa reproductiva, la vagina presenta 3 capas de células epiteliales: superficiales, intermedias y parabasales, y estas células tienen la particularidad que son ricas en glucógeno. El lactobacilos o bacilo de Döderlein mantiene en equilibrio los microorganismos a nivel vagina. Hablamos de bacterias anaerobias, bacterias aerobias, y también recordamos la presencia de la cándida. Los bacilos de Döderlein provocan citólisis. Como consecuencia, se libera el glucógeno de las células. Posteriormente hay un desdoblamiento a glucosa y ácido láctico, y el ácido láctico es el encargado de mantener el pH ideal de la vagina, que oscila entre los 3.5 y 4.5. La protección que suele haber a nivel vaginal contra las infecciones está dada por el pH ácido, las rugosidades o pliegues vaginales y el tejido conjuntivo dérmico. Si abordamos la perimenopausia, sabemos que hay déficit hormonal, estrógenos y andrógenos, y la consecuencia es la afectación de los tejidos dependientes de estas hormonas. En la perimenopausia, recordemos además que hay síntomas que se hacen presentes y afectan la calidad de vida de las pacientes. Pueden ser estos síntomas precoces, intermedios y tardíos. Para esta ocasión vamos a darle más importancia a los denominados intermedios. Los síntomas intermedios que se suelen dar en esta etapa de la vida femenina son resequedad, ardor vaginal,
prurito vulvovaginal, dispareunia, urgencia e incontinencia urinaria. Entrando ya a la posmenopausia, hace su aparición el síndrome genitourinario, que implica atrofia vaginal y atrofia de vías urinarias. En relación a la atrofia vaginal, va a ser progresiva. En ella se da la pérdida de la producción estrogénica ovárica, fragmentación de elastina y también hialinización del colágeno. Se presenta adelgazamiento de las capas superiores de vagina, pérdida de las rugosidades vaginales, la vagina se acorta y estrecha, sobre todo cuando ya no existe vida sexual, hay disminución de secreciones, incremento del pH, el cual se va encima de 6 debido a la presencia de poco glucógeno, hay desaparición de los bacilos de Doederlein y se hace presente una predisposición a infección por la flora del recto y de la piel, cándida, vaginosis bacteriana y hasta tricomonas. El adelgazamiento epitelial y la ausencia de rugosidades mencionados como sintomatología intermedia se hacen evidentes ya a los 2 o 3 años después de la menopausia. Sin embargo, en aquellos casos de mujeres que son sexualmente activas, va a haber menos sintomatología, menor evidencia física de atrofia vaginal y los valores séricos de los andrógenos están ligeramente mayores de lo promedio a tirar en esta etapa de la vida. Si consideramos a la atrofia de las vías urinarias, implica compromiso de uretra, vejiga y de las estructuras de sostén. Las consecuencias de esta atrofia de vías urinarias son malestar uretral, disuria, hematuria, incontinencia urinaria y la más común, infecciones del tracto urinario. Este síndrome genitourinario va a producir afectación de la salud vaginal y de la salud urinaria. En el terreno de la salud vaginal se compromete la respuesta sexual. La falta de lubricación que ya se presenta va a llevar a la dispareunia. Hay falta de congestión a nivel pélvico y una pobre respuesta excitatoria y orgásmica. La afectación tanto de la salud vaginal como de la salud urinaria va a tener un impacto significativo en la calidad de vida femenina y, por qué no decir, también en la de su pareja. Este síndrome genitourinario es de alta prevalencia, progresa en el tiempo, afecta a la calidad de vida femenina, sin embargo es subestimado y no siempre tratado. Y es bueno recordar que una terapia adecuada mejora la vida sexual, la relación amorosa y hasta previene las infecciones del tracto urinario. Cuando el ginecólogo procede al examen de la paciente, va a encontrar escaso vello púbico, atrofia vulvar, reducción de la humedad del introito, aparece la carúncula uretral y hasta se aprecia prolapso uretral. Al colocar el espéculo, apreciamos la vagina con paredes pálidas, secas, ausencia de rugosidades, congestión, friabilidad y un sangrado inclusive fácil cuando uno coloca el instrumento. La vagina también puede lucir ya acortada y poco distensible. Y en algunas ocasiones, sobre todo en damas de edad más avanzada, el cérvix puede estar acortado y hasta empotrado en el fondo vaginal. Es decir, la vagina actualmente es considerada un indicador biológico sensible y accesible de los bajos niveles de estrógenos circulantes, pero que va a tener una respuesta rápida al tratamiento. En el síndrome genitourinario, el tratamiento que podemos utilizar puede ser no hormonal
y hormonal. Si hablamos del tratamiento no hormonal, se refiere al uso de humectantes y lubricantes. Van a producir alivio de síntomas a corto plazo. Pueden mejorar la vida sexual, pero a largo plazo no revierten la atrofia. Si hablamos del tratamiento hormonal, es la estrogenoterapia, que puede ser local y sistémica. Cuando se considera la vagina como una prioridad, el tratamiento local es mejor que el sistémico, teniendo similar efectividad y sin estimular el endometrio. La acción de la estrogenoterapia vaginal restaura la fisiología genitourinaria, alivia los síntomas. ¿De qué manera? Hay un aumento en el flujo sanguíneo, se engrosa el epitelio, se ha podido apreciar crecimiento y maduración de células vaginales, aumentan las secreciones vaginales, se restaura el pH y se reduce síntomas urinarios y las infecciones del tracto urinario. Por supuesto, la estrogenoterapia local debe ser individualizada. Va a variar de una mujer a otra y esto debe ser instalado acorde a la severidad de los síntomas y a las necesidades específicas. Y no olvidar un detalle importantísimo, tiene que ser a largo plazo, de tal manera que mientras la mujer esté en este mundo debe recibir un tratamiento con estrogenoterapia local en forma preventiva, en especial frente a las infecciones del tracto urinario. ¿Cuáles son las opciones de estrogenoterapia vaginal? Tenemos para utilizar el estriol, el estradiol, ambos de fácil absorción por la pared vaginal, utilizando siempre dosis bajas y sin que se aprecie efectos hormonales fuera de la vagina. Si consideramos el uso del estriol, es el estrógeno más débil, no se llega a convertir en estrona o estradiol, produce alivio de síntomas desde los primeros días de terapia, no hay absorción sistémica y no estimula el endometrio. Si optamos por el estradiol, se puede recurrir a un derivado sintético, que es el promestriene, que tampoco tiene absorción sistémica ni estimula el endometrio. Se ha hecho evaluaciones de esta terapia local con estrógenos, un trabajo en el cual se evaluó la eficacia frente a los humectantes y lubricantes que hemos mencionado, y las formulaciones estrogénicas utilizadas fueron estrógenos y cremas vaginales. La conclusión fue que hubo hallazgos significativos que favorecieron a la estrogenoterapia. Se hizo evaluaciones por ecografía y hasta biopsia, utilizando estradiol y estriol por un lapso de 1 año. Se llegó a la conclusión que no hay aumento significativo del grosor endometrial ni tampoco hiperplasia endometrial. ¿Cuál es el esquema de tratamiento sugerido para estrogenoterapia vaginal? Una dosis de ataque y posteriormente la dosis de mantenimiento. La dosis de ataque significa una aplicación vaginal diaria durante 3 semanas para luego pasar a ajustar la dosis de acuerdo a la respuesta de la paciente, y esto sería el mantenimiento. Como conclusiones de esta revisión de lo que significa el rol del médico ginecólogo en el manejo de las infecciones del tracto urinario, nuestra acción en lo que es las infecciones del tracto urinario es fundamental. Nos permite prevenir, asesorar y tratar, sabiendo que las infecciones del tracto urinario pueden afectar la salud femenina durante la edad reproductiva y durante la posmenopausia. La terapia adecuada, cuando sea necesario, es el instrumento que vamos a utilizar, porque vamos a poder elegir la droga, la dosis y la duración de este tratamiento. Agradeciendo su atención, consideramos que
ha concluido esta presentación y quedamos a la espera de las dudas que pudieran haberse producido, si es que las hay, y las consiguientes preguntas